¿Cómo estamos? Soy Alessandro Vicente y ese es otro capítulo más de la vida del león. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este sería el tercer capítulo de la vida del león de la tercera temporada. Así que vamos en el 33, el número de Jesús. Hoy día vamos a hablar de un tema que es el duelo migratorio con Rosemary Hernández. Ella es psicóloga y venezolana y básicamente sabe del tema teóricamente y prácticamente porque lo ha experimentado acá en Chile. Entonces, como ya ahora tenemos nuestro propósito nuevo, con nuestra rosa lumínica nueva, que no la voy a dejar de mencionar porque me encanta, le amo, son los colores corporativos del león, Cyberpunk. Dele like, suscríbase, comente, comparta y ponga las notificaciones para que nos ayude a que esto se propague y nosotros podamos formar una comunidad en la cual podamos seguir invitando a gente como Rosemary o ella, si quieren ir de nuevo, para que podamos hablar de estos temas y ayudar a gente. Así que, sin más que decir, como siempre digo, vamos al meollo del asunto. Y ahora les presento a Rosemary. Un gusto, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Estoy muy bien, encantada de estar en la vida del león. ¿Te gustó el nombre? Sí, me encantó, la verdad, me enganchó mucho. La vida del león, sí. Y después cuando lo veáis con los ¿cómo se llama? Con la música y todo el cuento, y ahí te lo voy a mostrar. Es como Cyberpunk. Dije, me gusta ese concepto Cyberpunk de Cyberpunk. Lo que pasa es que yo creo que ya estamos en ese mundo, ¿me entendí? O sea, vivimos en un mundo donde tenemos inteligencia artificial, que ya no es como de película de ciencia ficción, sí, es ahora. Estamos viviendo donde la gente básicamente está conectada a todas estas cuestiones, que son como que en algún momento los celulares eran como una ficción de viaje a la estrella, sí. Y ahora como que no podemos vivir sin, o sea, literal, si ya no tenías esto, si no tenías internet es como que estáis out, o sea, estáis obligado a tener internet. La gente ya no puede decir que lo que pasa es que no tenía internet, no ya no es una opción, no es una opción. Sí. Entonces, bueno, y eso claramente, como todo en la vida, trae cosas buenas y cosas malas, o no tan buenas. Lados positivos, caos. ¿Sí? Es una PNL. Me encanta cuando me corrigen, Muy bien, me encanta. muy bien. PNL. Lo digo siempre y la gente que sabe me corrige. Cosas negativas y positivas, porque al final de cuentas nada es solo negativo y nada solo positivo. Entonces la tecnología ayuda un montón, pero también trae su set de problemas o desafíos. Me gusta más esa palabra. Exacto, mucho mejor. Es una palabra mucho mejor, me gusta, sí. Porque el desafío para mí yo lo veo como algo que es como que puede no ser tan fácil, pero que tiene como su complejidad entretenida. Bien. Entonces, por ejemplo, lograr que esto se propague es un desafío. Si yo lo considero un problema, digo, ¿para qué sigo haciéndolo? Y sigo perdiendo tiempo haciendo videos de no sé cuánto rato, ¿cachai? Me preocupo de hacer luces y qué sé yo, y esto si al final no lo paga nadie. Me pasó en un momento, lo dejé de hacer. La perseverancia dicen que al final es la que logra las cosas. Ahora vivo para eso. Y como también digo, que no me acuerdo dónde fue que lo leí, para mí es triunfar o morir. Lo leí en un libro que se llama Piense y hágase rico. Sí, claro. Claro. Sí, lo conozco. Benjamin Hill. Sí. Y este gallo lo que dice es que dentro de los ejemplos que pone es que había un general que llegó a una costa y como que para que así ya aquí no tenemos otra opción, quemó todos los barcos y les dijo ya aquí no queda otra opción, o triunfamos o nos morimos. Listo. Y eso pasa mucho en muchos aspectos de la vida, ¿no? Cuando te toca asumirlo, hacerlo. O lo haces o no lo haces. Ya está. Hay ocasiones en donde el blanco y el negro sí son reales, sin matices. Claro, como que en hay fondo, ocasiones. Sí. Yo ahí es donde digo, al final de cuentas, esto lo voy a hacer igual que yo quiero tocar en Madison Square Garden.
Bien. ¿Cómo vamos a lograrlo? No sabemos, pero No. vamos para allá. Voy para allá. Bien. Entonces, o me va a alcanzar la muerte, o voy a seguir haciéndolo. O ya, bueno, existe la tercera opción de que tal vez me ocurra porque en verdad ya se me siento satisfecho. Pero en el fondo, el sentirse satisfecho es parte de lo que digo, te lleva a la felicidad. En el fondo. Entonces ya hice lo suficiente, ya. La verdad, y si eres honesto contigo mismo, tú dices ya, ok, yo me siento satisfecho con esto, no quiero más hacerlo, ahora puedo pasar a otra cosa. Ya. Es mi forma de verlo, ¿cachai? Es como básicamente lo que hablo en general en los capítulos. Pero porque soy una persona bastante dispersa, para no desviar la cosa, vamos a hablar del duelo migratorio. ¿Qué se considera el duelo migratorio? Bueno, voy a comenzar por explicarte por qué hablo del duelo migratorio. Y creo que hay que dar un poco el contexto de por qué llegué al podcast La Vida del León. Aparecer en el feed de ustedes y tener este encuentro para esta conversación cuando me contactaron es porque básicamente desde 2016 que yo llegué a Chile, como muy bien me presentaste, soy venezolana. Yo migré en el 2016, Perfecto. Migré con mi hija, en ese momento tenía 4 años ella, y bueno, mi intención de migrar a Chile o la visión de este objetivo del para qué llegar acá fue distinto a lo que en algún momento los venezolanos comenzaron a generar en unas oleadas diferentes. Esa primera oleada de migrantes venía con una visión de mejorar calidad de vida y sobre todo huyendo de una situación país que generaba una sensación de inseguridad, falta de recursos, etc. Pero mi objetivo no fue salir huyendo ni de la inseguridad ni de la situación del país. Básicamente mi objetivo era crecer profesionalmente porque yo sentía que en Venezuela ya había llegado a un tope. Ya yo sentía que todo lo que había querido alcanzar lo había logrado. Y eso es, disculpa, es como porque en Venezuela el asunto de la salud mental, por ejemplo, está más atrás que en Chile. Sí. ¿Sí? Sí, cuando estudié en la universidad nos daban, generalmente existe estas visiones de cuáles son los países en donde más investigación hay o en donde más información se está generando en ciertos temas. Eso lo vemos en toda la universidad, en todas las carreras. Para efectos de la psicología, en Latinoamérica, el país que más avances tenía era Argentina y Chile. Ya. Así que de alguna forma yo decía, yo me voy a Chile, porque Argentina en su momento no me fue atractivo, y yo dije, me voy a Chile porque Chile tiene posibilidades de crecimiento, tiene investigaciones, tiene un desarrollo en la psicología que yo quiero, y yo busqué eso. Así que obviamente partimos de esa idea, de que yo no vine como quizás algunos otros venezolanos que vinieron huyendo y que tienen total validez en sus argumentos del por qué salieron, pero mi objetivo fue distinto. Adicional a no venir sola, sino que vine acompañada, siendo madre soltera a una niña de 4 años, y eso le daba un plus a lo que luego generó toda una historia que después de llegar a Chile me hizo sentir la realidad del qué fue o el para qué de mi migración. Como muy bien explicaste, el hecho de migrar, bueno, esto lo estábamos hablando antes de iniciar, una cosa es explicar la migración como una teoría, como algo que a alguien le pasó, y otra cosa es hablar de la migración desde la experiencia. Y eso es exactamente lo que yo hago. Cuando hablo de la migración, hablo desde los dos espacios. Desde lo teórico, porque lo estudié, porque comencé a investigarlo, porque comencé a generar información para nutrirme, para poder saber qué era lo que me estaba pasando y qué era lo que yo estaba viviendo, y justamente cómo poder ayudar a otros. Ser psicóloga te da unas estrategias y unas herramientas, pero no te da todas las soluciones, ni te da todas las respuestas a las preguntas. El duelo migratorio lo estudié como algo que a alguien le pasaba, pero cuando me estaba pasando y comencé a vivirlo, entendí que lo que me estaba sucediendo no era algo que era exclusivo y que a todos los migrantes, por eso se llama duelo migratorio, le sucede. ¿Qué es el duelo migratorio? Es exactamente como el nombre nos indica, es una pérdida. Hablar de duelo es básicamente una pérdida. Dependiendo... Disculpa, se considera ¿Sí? como... Es como en el fondo, o sea, es duelo migratorio, en este caso migratorio, pero básicamente el concepto de base es el duelo, que es el concepto de la pérdida de algo a lo cual tú estabas acostumbrado,
que podría ser una muerte, un término de una relación. Correcto. Y en este hasta caso un trabajo. Un trabajo. Sí. Algo que, bueno, el duelo hablando como una experiencia personal corta de lo que estábamos conversando antes, el hecho de que tu forma de ver la vida y toda tu vida se vaya para un lado que no tenía idea, de repente te ves en una situación que no tiene nada que ver, también es como un duelo, y como que cuesta también lidiar con eso, sí, hasta que logras superar y decir, ya bueno, ahora voy para adelante a otra etapa, no, a otra cosa. Es exactamente lo que le sucede al adolescente, es lo que sucede a los 30, es lo que sucede a los 40. En cada década evolutiva, el ser humano vive duelos. Pero bueno, hablando del duelo migratorio, es básicamente una pérdida. Por definición, es una pérdida que se genera, a diferencia de otro tipo de duelos, no de la misma forma, no es lineal y no tiene unas etapas tan estructuradas con un inicio y un fin. El duelo migratorio tiene 7 tipos de duelos, así que lo hace más complejo aún, y dentro de estos duelos existen unas variaciones que van de acuerdo a la personalidad y a las condiciones de la migración. Fíjate lo complejo del tema, no es cualquier cosa. Claro. No es hablar de, es que extraño a mi país. No es solamente extrañar a tu país. Dentro de los tipos de duelo está, extrañas a tu país, extrañas tu cultura, extrañas la forma de cómo hablan en tu país, extrañas la comida, extrañas la familia, extrañas los amigos y extrañas tu estatus. 7 cosas. Entiendo perfectamente. Y esos 7 tipos de situaciones por las que puede atravesar un migrante da a estar definido, en principio, por cuáles fueron las razones de su migración. Por eso yo comencé hablando de mis razones. Y después, cuáles van a ser las condiciones de esa migración. ¿Qué te movió y cómo fue cuando llegaste? Esas son 2 cosas pilares fundamentales para hablar de la migración. ¿Qué te movió y cuáles fueron las condiciones al llegar? Claro, porque yo creo que, por ejemplo, en tu caso fue como partir y tal vez partiste de cero. Bueno, ahora me vas a ir como contando un poco más. Yo me fui a México, entonces entiendo un poco el tema yo experimenté esto de como que, claro, fui por temas de buscar oportunidades nuevas, cosas como probar suerte, digamos, y eso, al final de cuentas, me hizo darme cuenta que, claro, uno parte un poco de cero y claro, pues entiendo ese concepto de que encontré el pasto más verde, sí, en el momento que estaba en mi casa. Cuando llegué para allá, claro, pues estar en mi casa era como el pasto más verde de nuevo, porque era como, claro, no había considerado toda esta cantidad de cosas que ahora, si yo me fuera a vivir a otro lado, las tendría como más presentes. Pero después de la experiencia. Claro. Comentaba que nunca comenzamos de cero, la verdad, el migrante nunca comienza de cero, independientemente a menos que estemos hablando de bebés, pero siempre la experiencia te precede y siempre va a haber una historia que da contigo. Y esto lo voy a aprovechar para explicar, porque resulta que cuando hablaba de los tipos de duelo migratorio y todas estas cosas que extrañas, también está un punto importante que es los cambios y la metamorfosis que ocurre cuando una persona migra. Alessandro que se fue a México, estoy segura que no fue el mismo que regresó. Alessandro que fue en busca de algo, que probablemente consiguió no eso, sino otra cosa, fue el que al llegar acá comenzó entonces a mirar su país, lo que tenía y las cosas que había vivido de una manera diferente. De hecho, es exactamente lo que me pasó por una cosa, porque en general la cultura chilena es una cultura en general de que la gente no quiere mucho su país, acá por razones, y valora mucho las cosas que vienen como de afuera. Sí. Y al irme a México y enfrentarme con esa cultura que no me gusta, la verdad, o sea, como funcionan las cosas allá y como piensa la gente y qué sé yo, no es una cosa que me agrade mucho. Llegué para acá y encontré que Chile es un país que es maravilloso, o sea, claro. ahora me encanta Chile, ¿entendés? Sí. Entonces la gente que alega que Chile, que no, que esto, que lo otro, y digo, váyanse una temporada a México y vean lo crueles que son estas personas. Y cómo a cualquier otro país, basta que tú salgas y comiences a reconocer. Así es. Entonces, volvemos a un punto importante detrás de la explicación con la pregunta inicial de qué es el duelo migratorio. Entonces, un duelo es una pérdida. Fíjate que tú tuviste una pérdida, tú perdiste algo y que cuando lo comenzaste a extrañar, lo comenzaste a valorar.
Y eso es lo que sucede con el duelo. El duelo migratorio, en cualquiera de estas versiones, cualquiera de estos 7 tipos de duelos que puedo vivir, hay algo que además, durante estos años, que me he dedicado a estudiar, a revisar y además a crear un método de intervención. Bueno, de hecho, tiene su libro que se llama La valentía de migrar. Correcto. Coach. Sí. Resulta que yo creé un método que se llama coaching migratorio emocional. Existen diferentes tipos de coach. Pero cuando yo estaba estudiando en Venezuela, y creo que es algo que para todos los psicólogos genera como cierto molestias el término coach, porque se ha mal utilizado realmente esta estrategia o este recurso. En Venezuela yo hice una formación de coaching y me quedó como metido allí dentro de las informaciones que en algún momento iba a usar. Lo que no sabía era que aquí lo iba a poder ejercer o lo podía sacar dentro de mis opciones y de esa maleta de información. Porque mencionaste algo importante en ese momento. Dijiste que cuando estuviste en México, tú, después de haber sido gerente de algunos lugares, llegar allá te tocó vivir una experiencia bien compleja, donde dijeron cosas como tú no eres de aquí, etc. Yo te voy a contar que a mí me pasó algo muy similar. Cuando yo llegué acá a Chile con esa misma idea de que aquí me estaban esperando y que mi profesión iba a ser bien recibida porque se supone que aquí habían avances en la psicología y que aquí era donde yo iba a poder ejercer con muchísima facilidad, yo no tenía toda la información de cómo yo iba a poder ejercer. Yo sabía que aquí se podía ejercer, pero no sabía qué tenía que hacer para llegar a eso. Así que yo fui a mi primera entrevista de trabajo postulando como psicólogo, no clínico, sino laboral, para trabajar en una empresa en el área de reclutamiento, y la persona que me entrevistó, una psicóloga, después de haber visto mi currículum, me dijo, es que yo no creo nada de esto que está aquí. Y me regresó el currículum y me dijo, esto que está aquí, a mí no me consta. Nada de esto pasó acá en Chile. Así que esa experiencia no es válida para mí. Por lo tanto, quiero que sepas que tú no eres eso. Tú tienes que hacer experiencia acá para que me digas que realmente lo que yo estoy buscando, tú lo tienes. Así comenzó mi primera experiencia laboral en Chile. Esta primera persona me dijo, yo no soy nadie. Eso fue lo que me dijo. Palabras más bonitas, menos bonitas, pero eso fue lo que hizo saber. Así que fue mi primer choque con una realidad en un país en donde yo esperaba que iba a crecer profesionalmente y que me dijo en ese momento estas palabras que me hicieron tocar tierra. Y dije, ¿sabes qué? Es verdad. Es verdad, porque si ella quisiera poner a prueba esa información, lo que tenía que levantar un teléfono y llamar. Y estaba todo comprobable. Pero implicaba algo que ella no quería hacer. No venía de una universidad chilena. No sabían que mi apellido era un apellido reconocido porque aquí se maneja con apellidos, se maneja con una universidad, se maneja en donde vives. Hay una cantidad de criterios de una selección de personal para un tipo de trabajo. Entonces eso yo no lo cumplía, estaba recién llegado, tenía un mes de haber llegado. Así que yo esos códigos no los conocía. Esa primera experiencia me llevó a comenzar a trabajar en otras áreas. En Venezuela, igual tal vez un poco más difícil para ti discernirlo porque es de Venezuela, pero por ejemplo, si yo me fuera a Venezuela, ¿me pasaría algo similar? No, ¿sabes? ¿O es como distinta la...? Totalmente distinto. El hecho de que sea chileno, extranjero, tiene más oportunidades que yo, que soy de Venezuela. Te lo cuento. Mira. Mira, una buena estrategia. Sí, es diferente. Con el hecho de que seas de afuera, no importa de dónde, pero tú digas, yo vengo de Chile y tengo este título de esta universidad. Eso tiene que ser muy bueno. Yo creo que también hay un tema ahí, Sí. Como tocarlo, que yo creo que es un tema sensible para toda la gente venezolana, y lo he visto, como te digo, en Corola, el hecho de que Venezuela es un lugar que es como un lugar maldito para el resto de la gente. Entonces, como generalmente los consideran, hay como un sesgo con la gente venezolana. No sé si solo en Chile. Okay. No sé si solo en Chile, yo creo que en altas partes del mundo pasa. Es como, por ejemplo, acá, por ejemplo, te pasó el SODI y tal vez yo me voy a Venezuela, por alguna razón es diferente, pero si yo, por ejemplo, como chileno me voy a Europa, en los países nórdicos de Europa, ¿cómo se conoce al chileno? Y esto es sabido acá, allá exportan mucho los delincuentes que son los lanzas internacionales. Claro. Que son
ladrones que van a robar allá, porque lo que roban allá, lo venden allá, ganan más plata, y acá son como ricos, y viven mucho mejor. Entonces, tú vas de chileno para allá y eres de baja categoría, y te pasa lo mismo. Y te digo porque tengo una persona que conozco que se fue a Bélgica, ingeniero de sonido, tampoco es como que así ingeniero civil industrial y como que acá trabajaba de CEO de Mac, ¿cachai? Era una persona normal, digamos, pero fue para allá y le ha costado un kilo poder salir adelante y salir de trabajar de garzón, que no tiene nada de malo, pero no, como para que, nada. pero en el fondo es como que iba como con esta cosa como sí, el mismo concepto. Sí. Voy a Europa, no es Chile, Chile no, y la cosa que a mí me pasaba antes, sí. Chile no, que esto, que todo lo malo de Chile, me voy a Europa, en Europa sí me van a valorar porque allá la gente es más avanzada, qué sé yo, y llegaron y lo ven, y más encima, y allá también tienen temas con el tema de la raza, o sea, lo ven, él es morenito y listo, o sea, el tiro es de menos categoría. Sí. Estoy siendo cruel en la forma de hablar, no es lo que pienso, sino que es como el efecto que me he dado cuenta que pasa, que como que depende. Por ejemplo, para un gringo, cualquier persona, da lo mismo a donde vengáis, que no sea gringo, ya es inferior. Entonces te ponen no sé cuántos atados para entrar. Sí, entonces fíjate cómo estas situaciones que tienen que ver con migración y que no comienzan de cero, justamente es por esto, porque a pesar de que esta persona en ese momento específico me hizo sentir, porque realmente yo le permití, después lo entendí de esa forma, le permití que me hiciera sentir de esa manera, en ese momento fue como, ok, está bien, entonces esto quiere decir que hay que comenzar, no esperando o aspirando a ingresar directamente al área laboral desde la psicología, pero otras opciones habrá. Me dolió enorme, y ahí me voy a los 17 duelos, y ahí, ¿qué me dolió? Mi estatus. Si yo no soy psicóloga, entonces, ¿qué soy? Si yo toda la vida había estudiado era esto, para esto y por esto. Además, un punto importante, cuando estamos en Venezuela, y esto lo voy a sectorizar porque he atendido a dominicanos, he atendido a peruanos, a haitianos, a cubanos, a colombianos, he atendido a muchas nacionalidades, y esto que voy a decir ha sido muy de Venezuela. En Venezuela, cuando tú comienzas a tener, no sé, 6, 7 años, la primera pregunta que te hacen es ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y la pregunta con la que tú creces es que tú vas a crecer para ser alguien. Tú no eres alguien ahora, tú no eres nadie todavía porque no has estudiado y no tienes un título profesional que te defina. Así que tú creces esperando tener esa oportunidad de ir a la universidad, adquirir un título, y cuando lo tengas, eres el título. No eres tú, eres el título. Y disculpa, como para entender, por ejemplo, la diferencia con Chile. ¿En Chile encuentras que es similar o es diferente? Es diferente. Fíjate que por eso hice el énfasis que es venezolano esta característica, porque cuando he atendido a adolescentes chilenos, no voy a hablar del adulto, voy a hablar del adolescente, él está esperando, no sabe qué hacer. O sea, a nosotros no se nos permitía, y hablo de la generación hasta donde llegué, 2016, no se nos permitía llegar a la adolescencia sin saber qué ibas a hacer. Tú tenías que saber qué querías. Y es algo que acá no funciona así. Es que tú puedes llegar a los, no sé, 18 años cuando ya vas a terminar la media y puedes estar todavía definiendo qué va a ser tu vida. Entiendo perfecto eso. Cosa que no va a pasar en Venezuela. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, voy otra vez al título. Esta chica me dijo que yo no podía ser psicóloga porque nada de eso que estaba allí era real. Así que mi primera crisis, mi primer duelo fue desde mi estatus. Si yo no soy psicóloga, ¿qué soy? Comencé a cuestionarme y comencé a preguntarme, ¿qué hago? Ya, listo, no puedo ejercer. Porque no podía ejercer la psicología clínica, no podía ser psicóloga laboral, no tenía estas opciones. ¿Qué? Hay que hacer oficios. Y los primeros oficios que hice fue de garzona. Lo que me permitió conocer a gente de Ecuador, de Perú, de Haití, de Colombia, y a entender otras realidades. Esa experiencia de vida fue lo que me permitió a mí comenzar a ver que había una realidad de la que yo estaba lejana totalmente, y que mis razones de emigrar no eran las de todo el mundo, sumado a que esa experiencia de esas otras personas me iban a poder permitir lo que hoy hago, que es apoyar emocionalmente a los migrantes.
De allí surge la creación del coaching migratorio emocional. Ahora tú, en Chile, ¿tienes convalidada la carrera? O sea, en el fondo actúas como psicóloga o como coach. O sea, Como psicólogo y como coach. pero hiciste la Me convalidación. tocó digamos? todo, los 2 años, empecé a hacer todas las pruebas, hacer la revisión, hacer todo para poder ejercer. Pero eso no lo entendía al momento. ¿Qué tal la empresa de Chile? No. Mira. No. Ahora sí, soy mejor que tú, de hecho. Cansa. No, pero sabes que sí me pasó, y esto es interesante porque cuando yo me estaban despidiendo en Venezuela, esto no lo hice intencionalmente, pero la vida se encargó de hacerlo. En la despedida, un grupo de personas hicieron una apuesta de cuántos meses o cuánto tiempo yo iba a estar fuera de Venezuela, porque madre soltera, una niña de 4 años, a un país tan lejano, ¿cómo iba a ser posible eso? Y entre la apuesta dijeron que yo iba a pasar máximo 3 meses fuera. Llevo 6 años, voy a 7 años acá. Claro. 7 años viviendo afuera. 17, 18, 19. Y eso que, entonces fue así como que, ¿en serio que 3 meses crees que es lo que va a durar? Bueno, la vida dirá otra cosa. Tan así que no he regresado a Venezuela, desde que me fui. Pero no por eso, sino porque, bueno, por razones no, he preferido hacer otras cosas. He movido a mi familia, me he reencontrado con mi familia en otros lugares, pero no he ido. El asunto está en que voy otra vez a cómo no comienzas de cero. Y no comencé de cero porque después el coaching que hice fue el que me comenzó a acercar a no alejarme de lo que me gustaba, que era escuchar a la gente, ayudar a la gente. Y yo dije, bueno, yo nunca pensé que iba a usar esto, pero aquí está esta estrategia. La saqué de mi maleta y dije, vamos a usarlo. Pero, ¿cuándo lo comencé a usar? Después que entendí que si yo estudié 5 años una carrera, una licenciatura para poder ejercer y ayudar a otros, aquí yo no iba a pasar 5 años para poder ejercer. Pero sí necesitaba transitar un camino para conocer y entender a la gente, antes de poder decirle, yo soy psicóloga y te puedo ayudar. Y entendí de base y de fondo, porque también fui vendedora de motos, me encantó la experiencia y me fue maravillosísimo, y gracias a eso pude hacer... El psicólogo, en verdad, es una buena herramienta para vender. Para muchísimas cosas. De hecho, dentro de las ventas ocupan mucho el concepto de la psicología, sí, del la marketing. neuroventa. Correcto. Y eso lo estudié, porque el psicólogo tampoco me enseñaba a ser vendedora, pero estudié neuroventas. Y comencé a formarme para poder ver que se podía vender desde la necesidad, que yo creara una necesidad. Mira, esto es interesante, Alessandro. Esto es una experiencia que me pasó dentro de las ventas. Yo sabía de motos lo que tú quizás puedes saber no sé, de cómo se prepara una cachapa, no sé, cualquier cosa. O sea, solo sé que son ricas. Que son ricas. Bueno, yo solo sé que las motos son buenas y que son geniales y a mí me encantaba y me montaba en una y disfrutaba. Listo. Y motos grandes, pero ni de marcas, ni de cómo funcionan, ni de motor, ni de torque, nada. Me tocó aprender. Y fui tan interesante o sea, fui tan estudiosa del tema, que a mí me designaron un reto, desafíos, y me dijeron, tienes que vender virtualmente. Y fui la mejor. Y las mejores ventas de esa sucursal eran las virtuales. Yo llamaba a la gente y les vendía motos. Y vendía motos de alta cilindrada. No vendía motos pequeñas, vendía motos de alta cilindrada. Les vendía y se las llevaba a la casa. Yo se las vendí porque le vendí la emoción. Le decía, esta moto es 1000, el 1000 es como que sentí el motor entre medio de las piernas, tiene velocidad, el run y todas esas cosas, y eso es lo que vende al final. Y la persona quedaba como, sí, yo quiero esa moto. Tú necesitas una moto. ¿Qué edad tienes? 40. ¡Oh! Imagínate, en el mejor momento de tu vida. Para comenzar a vivir la adrenalina. Excelente. ¿Ya? Y así aprendí a vender. Vendí motos, fui garzona, en algún momento trabajé para una empresa como coordinadora, que básicamente era la asistente, pero le ponen el nombre de coordinadora. El tema de los nombres aquí es algo interesante, ¿no? Porque mientras más grande el nombre te sientes importante, pero las funciones son nada que ver. Ya. Ok, entonces, fui coordinadora, fui vendedora, hice muchas cosas antes de llegar a la psicología. Todo sumó. Todo me ayudó a lo que después el coaching migratorio me permitió. Hoy en día
Tengo un libro que se llama La valentía de emigrar, donde cuento un poco de esta historia, obviamente mucho más resumida, pero bien puntual, que hizo que me permitiera generar esta historia. Y hablar con la propiedad que hablo, porque hasta he desarrollado el método, y desde ese método un abordaje. He atendido a más de 1.500 personas, desde el coaching migratorio emocional, y he podido, desde diferentes lugares del mundo, desde Alemania, Australia, desde, no sé, Canadá, Colombia, México, diferentes lugares del mundo, a atender personas que están viviendo la migración. Y lo chévere es que, claro, como es, o sea, en el fondo por lo que me cuenta es como que ya agarraste como más mundial. Eso. Al ser más mundial, también te vas enseñando, porque dentro de lo mismo es como, no es lo mismo ser venezolano en Chile que, como te decía, ser chileno en Europa, o tal vez ser un alemán que se vino a Chile. Es que, y hay algo que todos tenemos lo mismo, todos tenemos la misma situación, y es que todos adolecemos de algo, todos nos duele algo, todos perdimos algo, y eso es lo que nos une, independientemente de la nacionalidad y el lugar al que llegaste. Claro. ¿Sí? Y eso es lo que hace interesante este abordaje. Y además les enseño a las personas que en algún momento tú en el colegio, no sé, estudiaste la Maslow, ¿escuchaste la pirámide de Maslow? La pirámide social, sí. Bueno, yo desarrollé un método, en ese método le digo a la gente que existe una pirámide de las necesidades del migrante. Que así como Maslow dijo que tenemos una pirámide de necesidades para, desde la sobrevivencia hasta llegar a la autorrealización, en el coaching... Y que de repente uno está como en alguna mezcla. Claro, hay 5 niveles. Hay creo que cosas que como que no pueden ser, como que si no tenéis casa ni comida, no es imposible que subáis, pero de repente estáis como entre la social, por ejemplo, y autorrealización, puede estar un poquito entre medio de las dos, como gravitando entre las dos cosas, porque ahí ya tenía esta como que la base, como digamos el concreto, acá lo tenéis listo, pero la otra como que son un poco más maleables. Así es. ¿Y qué diferencia serían estas entonces como pirámide de necesidades de los migrantes? Bueno, porque si para las necesidades básicas necesitas tener techo, comida, etc., el migrante necesita papeles. El migrante necesita tener documentación. Si no tienes documentación, se te hace más difícil. No es que no lo vas a lograr, pero se te va a hacer mucho más difícil acceder a un buen trabajo, y con el trabajo el dinero, y con el dinero la posibilidad de un espacio individual, de tener comida, de tener estabilidad, de tener lo básico que es ese mínimo, ese techo, comida, y no, básicamente eso, techo y comida. Si no tienes techo y comida, según Maslow, tu supervivencia no te va a hacer generar otras necesidades. Claro. El migrante necesita estos documentos para poder llegar a esto, a pesar de que, insisto, no es que sea exclusivo. Lo van a lograr. Siempre puede llegar y hacer un negocio, alguna cuestión rara de nada. Pero estas posibilidades van a ser más angustiantes. Los papeles, ¿te refieres, por ejemplo, a tener la visa, a tener, en el caso chileno, convalidar la carrera? No necesariamente. Mira, me voy a quedar con visa más básico. Perfecto. Me quedé con tener al menos visa. Tener visa o permiso de trabajo, dependiendo del país donde te encuentres. Y ese permiso de trabajo que te genere la posibilidad de un ingreso mensual fijo. Porque es que tú puedes tener cualquier trabajo. Y volvemos a ser garzón. Cuando yo era garzona, yo siendo garzona ganaba era muy poco. Y el muy poco era que me tenía que consumir mis ahorros para poder cubrir el resto de las cosas. Claro, lo entiendo. Entonces, si no tienes esta posibilidad de ingresos, no vas a poder subir a la siguiente, que en la necesidad de los migrantes después de tener documentos, sea visa, sea permiso, sea RUC, sea DNI, dependiendo del país donde te encuentres. Después de tener esto mínimo, pasas al siguiente, que es comenzar entonces a postular a trabajos que te generen una relación con tu oficio o con tu profesión, si ya la tienes. Que esto es una historia interesante, porque no todos los migrantes, al menos la ola migratoria venezolana, no siempre son personas que vinieron con estudios de base. Son personas que quizás no estudiaron o comenzaron a estudiar y tuvieron que parar la carrera, y eso hizo que generara esta búsqueda de otras oportunidades. Pero supongamos que vienes con un título debajo, contigo.
Entonces, para llegar a este segundo nivel, que implica tener estas capacidades de acceso a no sé, a quizás una renta mayor de 500.000 pesos, porque ya sabes que con 500.000 pesos nada más te alcanza para arrendar un lugar y listo. Eso. No, ni siquiera. Y ni siquiera. Tenía un poco de deuda, un par de cosas que pagar, está ahí así. Que casi todos tenemos las deudas, pero cuando viajamos, migramos, traemos deudas de Yo otro era como lado. migrante, porque la verdad gano bien poca plata todavía, entonces me complica. ¿Sí? Es terrible, ¿no? Bueno, entonces esta segunda tiene que ver con el trabajo. La tercera ya viene de la necesidad de generar espacios. La gente, el migrante, llega corriendo, llega con la necesidad de producir, hacer, y se olvida del ser. Se olvida de quién es, se olvida de sus necesidades, se olvida de que hay vacaciones, se olvida de que hay que pausar, se olvida hasta de comer bien. Y todas estas necesidades se convierten en una cuestión, pero en la última de la lista. Ya cuando llegas al tercer escalón de esta pirámide es cuando tú dices, oye, mira, yo tengo como 3 años que no me he tomado vacaciones. No sé ni siquiera qué son vacaciones. Te olvidaste de esto porque lo que hay en prioridad son otras cosas. Así que en este tercer nivel tú dices como, mira, yo tengo mi trabajo, ya estoy arrendando, tengo la mayoría de mis deudas pagas, tengo una estabilidad por aquí más o menos. Aquí entonces puedo pensar en voy a pedir vacaciones. No, es más, me merezco unas vacaciones. En ese tercer nivel apenas. Junto con esta necesidad de las vacaciones te comienzas a dar cuenta que emigraste. Ajá, pero ¿y para dónde me voy? ¿Y ahora qué hago? Y ahora extraño a mi familia. O sea que ahora es cuando me estoy dando cuenta que tengo más de 2 años que no los veo. Que no he comido la comida de mi mamá, que no he abrazado a no sé quiéncito, que no he... Y todas las cosas que ya pasaron en ese trayecto. Porque durante eso, mínimo 2 años que pasaste entre el primero y el segundo escalón, mínimo 2 años, pasó mucho. Murió gente, pasaron cumpleaños, pasaste cumpleaños, viviste experiencias, te compraste tu primera licuadora, te mudaste 5 veces del lugar, o sea, pasaron muchas cosas. Pero en ningún momento de estas cosas te detuviste ni a celebrarlo ni a llorarlo. Simplemente fuiste a hacer. En ese tercer escalón comenzaste a conectar con la emoción. Oye, sí. Claro, porque es como que en el fondo llegaste como a ese punto de dejar de correr. De estabilidad, claro, como ya no estoy así como sobreviviendo, ahora por fin puedo vivir y ahora me doy cuenta de, claro, hay cosas muy buenas que he logrado, pero también hay un montón de cosas que, claro, es como de una manera forzada lo que le pasa de repente a la gente que es muy exitista, por ejemplo. Okay. Que la gente exitista tiende a tener este como concepto de yo abogo por el tema de la felicidad ahora. Yeah. Porque me di cuenta que al final de cuentas tú puedes ser feliz en la situación que sea, pero la idea, por lo menos para mí, es ir mejorando, ¿cachai? De situación o qué sé yo. Mi forma de verlo. Ahora, existe mucha gente que funciona de la manera de, claro, cuando tenga plata, cuando tenga ese cargo de gerente, cuando sea dueño de mi empresa, cuando tenga esa casa, tenga esta señora, tenga una familia, cuando tenga esto, ahí voy a ser feliz. Sí. Entonces, claro, se dedican a trabajar, y empiezan como a volverse como adictos al trabajo, al no pensar. Porque el no sentir. Y el no sentir. Claro. Y siguen. Y se empiezan a dar cuenta que, claro, vienen problemas, qué sé yo, y después como que funcionan nomás. Y hay gente que nunca para. El cuerpo te obliga a parar. Allí es donde realmente comienza la necesidad de... Porque es que... De alguna manera u otra la cuestión sale. Adicciones, que se te cae el pelo. Sí, el cuerpo se encarga. A veces te da depresión. Que eso, sí. La cosa es que a la larga siempre te pasa la cuenta porque... Sí, señor. Porque es como ya puedes conseguirlo todo. ¿Y qué pasa? O sea, yo conozco gente, te digo, yo conozco gente que tiene mucha plata y es como, hola, ¿cómo estáis? Sobreviviendo. Yo digo, pero, o sea, yo mis 5 años que estuve con depresión y esta gente estaba consiguiendo casas gigantes, sueldos millonarios, cargos de gerente y están sobreviviendo. Y yo ahora, yo te digo, o sea, antes de que tú llegaras acá hoy día, ahora yo le estaba diciendo que a mi en la cama estábamos así, decía, miro esto
estas lucecitas que no costaron nada con esto, eso me entretiene. Yo amo hacer los podcasts. Yo vení a ver los podcasts, hice estos videos, pero lo amo, me gusta. Me gusta tocar música, me gusta dibujar y me gusta hacer las cosas que me gustan. Me tienen feliz. Ahora que yo quiera salir adelante y todo el cuento, bueno, es un proceso diferente porque no es un duelo migratorio ni el tema, pero el paralelo de lo que hoy es como que al final uno es feliz ahora, ¿cachai? Y yo me tomo el tiempo ahora porque, claro, pues también estuve pegado en, no sé, pues, depresiones por cosas que no había hecho. Y veo gente que no es feliz porque no para nunca. Sí. Entonces, claro, cuando tú paras y contemplas, cuando tú logras metas y contemplas las metas, se siente feliz, pero también cuando paras una meta, de repente hay gente que le da miedo parar porque yo creo que les da miedo sentir ese vacío. Porque en verdad la meta o eso no tienen muy claro por qué lo están haciendo y se dan cuenta que están funcionando nomás. Sí, es automático. Que yo creo que es lo que pasa, según lo que me está diciendo, con el tema migratorio. Sí. Como migran y en el fondo tienen que sobrevivir, es como, ya, ahora estoy en modo cavernícola, esto es cavernícola, esto es periodo Cretáceo, aquí masazo, descubrí el fuego, descubrí la rueda y ahora ya tengo un auto, yo soy como un picapiedra, listo, ahora ¿qué pasa? Claro, ahora echo de menos a mi familia, chuta, ¿verdad? Y ahí llegaste al tercer escalón. Con la magia de la magia, estoy vestido como me vestiré en la próxima semana. Imagínense eso, a ver qué pasa con eso en la cabeza de ustedes. Si les gustó este capítulo, vean el próximo, donde terminamos la historia. Ustedes ya, los que ya ven estas cosas saben que hacemos esta cosa en 2 partes porque nos gusta rendir más el dinero. No, no, pero porque para que no sean tan largos. Y la cosa es que si les gustó, les digo, suscríbanse, denle like, compártanlo para generar una comunidad y espero que les haya gustado. Este ha sido otro capítulo más de La Vida del León. Se vienen unos temas muy, muy, muy interesantes y como digo siempre, la actitud es todo, la determinación es absoluta y aunque tuvimos unos problemas técnicos con el audio, hay que ir como león. Rock and roll.